Arrancamos entonces. Bueno, vimos la clase pasada, ayer, este resultado que es el que le pusimos, no sé si no acuerdo si lo enunciamos así como teorema, pero es un teorema. Acá no escribí las hipótesis, ayer sí lo hicimos, de cambio de variable, exactamente. Donde G es una función, o sea, no puse las hipótesis que pedimos sobre F y sobre G y sobre el dominio, no sé qué. Eso está, pero o sea, la fórmula, digamos, es lo que está escrito acá, que es lo que quiero repasar para seguir con los ejemplos ahora. ¿Ah? Entonces, la idea es que queremos calcular una integral de una cierta función en un dominio, que eso es lo que tenemos a la izquierda, y hacemos un cambio de variable, esa es la función G, es una función de cambio de variable, un diffeomorfismo, lo llamamos ayer, que te transforma esta integral en esta otra. ¿Sí? Y acá voy a hacer 3 comentarios, voy a repetirlos, pero uno es un arreglito de una cosa que ayer borré sin querer, que es la siguiente. Primero, cuando cambiamos la integral, una de las cosas que cambia es el dominio. ¿Sí? Pasamos a integrar de un dominio a otro, ayer lo vimos en un ejemplo, no cambiaba demasiado el dominio, pasaba de un triángulo a otro triángulo. En ese caso no era más fácil o más difícil de recorrer, pero en otros casos sí puede pasar eso. Entonces, observación 1. Cuando hacemos un cambio de variable, cambia el dominio de integración. Observación número 2, cambia la función. Porque ahora la función es esta composición donde queda en función de lo que vamos a llamar variables nuevas, que son u y b. X e y le llamamos a las variables viejas. Entonces, cambia la función. Cambia el dominio, cambia la función. Tercera cosa, yo le dije no se olviden del determinante de la matriz jacobiana. Y se acuerdan que yo había borrado acá esto porque es que puse determinante 2 veces. No, esto es el valor absoluto. ¿Sí? Cuando lo escribí, después me distraje y lo borré. Pero claro, el valor absoluto viene porque era una norma de no sé qué. O sea, cuando hicimos la cuenta acá, estaba casi acá en este lugar y lo borré. Y era porque era de la norma del producto vectorial, no sé qué. Entonces salía con el valor absoluto eso. Y está. Cuando lo escribí como valor absoluto. Después cuando lo leí como determinante y lo borré y estaba mal borrarlo. ¿Tá? Así que es el valor absoluto del determinante. Es el valor absoluto del determinante. Capaz que lo notaste como el determinante de una. Puede ser. Puede ser. Es el valor absoluto del determinante. Sí, esto está bien. Bien. Bueno. Entonces, ayer ya hicimos un primer ejemplo que era un cambio de variables lineal. Vamos a hacer ahora una serie de otros ejemplos. Ya dijimos ayer, típicamente, a diferencia de lo que hacían ustedes en cálculo de una variable, donde en cada función ustedes tenían que idearse un cambio de variable, ahora en algún caso puede ser, como en el ejemplo que hicimos ayer, pero en otros casos hay como cambios de variables medio estándar que vienen de fábrica y funcionan bien. Uno de ellos es el de polares, que es el que comentamos ayer y el que vamos a explotar hoy. ¿No? Así que vamos a eso. Polares. Revisitado. Sí, pues ya lo vimos en otros contextos, por lo menos 2 veces. ¿Se acuerdan qué era lo que hacíamos con polares? O sea, describíamos un punto en el plano en función de otras variables. ¿Cómo era eso? ¿Alguien me lo puede explicar? Perfecto. Un punto xy en el plano lo escribíamos en función de la distancia al origen y el ángulo este. Y le habíamos puesto ρ y θ a esos parámetros. ¿Sí? ¿Y cómo era entonces? ¿Cómo escribo x e y en función de... Esto creo que lo escribimos ayer. Pero cómo era x e y en función de ρ y θ, si no nos acordamos no pasa nada, el dibujo es obvio, porque esto de acá es la proyección de lo que mide esto acá, así que es ρ por coseno de θ. Y esto de acá, que mide lo mismo que acá obviamente, esto de acá es la proyección de esto acá, así que es ρ seno de θ. Así que ρ coseno de θ, ρ seno de θ. Ese es el cambio a polares, que ya usamos muchísimas veces.
pero ahora lo vamos a usar como función de cambio de variable. ¿Tá? Pregunta, ¿esta es la g o g a la menos 1? ¿La g de dónde a dónde iba? Vamos a hacer acá. Teníamos, ¿se acuerdan? U y B acá. X e Y acá. Y la g iba así, ¿no? O sea que la g es una g de V, digamos, de las variables nuevas a las variables viejas. O sea, describimos las variables viejas en función de las variables nuevas. ¿Acá estamos describiendo las variables viejas en función de las nuevas o las nuevas en función de las viejas? ¿X e Y cuáles son? ¿Las nuevas o las viejas? Las viejas. Entonces estoy escribiendo las viejas como función de las nuevas. ¿Está bien eso? Así que ¿cuál es? G. ¿No? Las viejas como función de las nuevas. Acá en lugar de U y B serían ρ y θ, ¿no? Le llamamos distinto porque son polares. ¿Está bien? ¿Cómo sería la función G entonces? La G ahora es G de ρ θ igual. La primera coordenada, ¿cuál es? Rho coseno de θ. La segunda coordenada, ρ seno de θ. ¿Está bien eso? Bien. Tenemos que hacer dos cosas ahora. Una que es una operación, que es cuando hagamos un cambio de variable a polares, vamos a tener que escribir el determinante. Por suerte, si hacemos muchas veces este cambio, este determinante es siempre el mismo, obviamente, porque es el determinante de este cambio de variable. Lo calculamos ahora una vez y ya sabemos cuál es el determinante del cambio de polares. ¿Tá? Entonces tenemos que hacer eso y después eso como cuentita para usarla. Y después, para ganar intuición, vamos a ver cómo transforma esta función g un espacio en otro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a dónde llevan las rectas? Vieron que ayer jugamos un poco con eso, teníamos transformaciones lineales. Dijimos, las transformaciones lineales llevan rectas en rectas, no necesariamente conservan los ángulos, o sea, hicimos muy poquito con eso, pero está. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Sí? O sea, acá las cosas no van a ir rectas en rectas, sino vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ah? Un poco de eso seguro que ya saben, pero vamos a revisitarlo, como dice. Entonces, ¿con qué quieren empezar? ¿Con la cuentita que lleva 2 minutos o con la interpretación intuitiva geométrica? Determinante. Entonces, tenemos que calcular la matriz jacobiana. La matriz jacobiana, en función de ρ y θ, no va a ser constante porque esto no es una transformación lineal, así que va a depender del punto. Una cosa que no escribí, esta función g en realidad no está definida de todo R2 a R2, sino que más bien ρ, ¿dónde puede variar? En R, en cualquier R, cualquier número real puede ser un ρ positivo, así que R más o 0 más infinito, si quieren así. ¿Está bien? Este es el dominio donde se mueve ρ y θ. 0,2pi, o sea, podría poner más, pero me alcanza con 0,2pi a R2. Puse abierto acá porque el 2pi es el mismo que el 0, ya sabemos, ¿no? Entonces no necesito cubrirlo 2 veces. Bien, entonces, ¿cómo es el determinante? Perdón, ¿cómo es la matriz jacobiana? ¿Qué es lo que tengo que escribir? Es una matriz 2×2, está claro. ¿Qué es lo que tengo que escribir? Acá. La derivada parcial de quién respecto de quién. ¿Respecto a qué variable? Respecto de ρ, porque es la que puse primero. Yo elegí un orden acá, ρ θ, lo podría haber hecho al revés, elegí este, perfecto. Entonces acá, en la primera fila, tiene que ir la derivada respecto a ρ, ¿de quién? De la primera de estas funciones. O sea, la derivada de esto respecto de ρ, coseno de θ. ¿Está bien eso? Acá, ¿qué va? La derivada de ρ coseno de θ respecto de θ. La derivada de la primera función, ρ coseno de θ respecto de θ, ¿qué es? Menos ρ seno de θ. Acá abajo tiene que ir la derivada de la segunda función respecto de la primera variable, así que es seno de θ. Y acá tiene que ir la derivada de la segunda función respecto de la segunda variable, así que es ρ coseno de θ. ¿Está bien que esa es la matriz jacobiana? Tengo que calcular el determinante entonces ahora. El valor absoluto del determinante
de la matriz jacobiana en rho tita es este por este, rho coseno cuadrado, menos este por este, así que me queda más rho seno cuadrado. ¿Me siguieron la cuenta? Este por este, rho coseno cuadrado, menos este por este, rho seno cuadrado, pero con este menos me queda más. Así que acá, ¿qué me queda? Rho. En realidad le tengo que poner el valor absoluto, pero como rho es positivo, es rho. Así que el determinante del cambio de variable a polares es rho. Fácil. Uno cuando hace un cambio de variable a polares, se tiene que acordar de multiplicar por rho cuando haga el cambio. ¿Sí? Ahora vamos a hacer ejemplos, pero... ¿Quedó? Bien. ¿A dónde van las cosas? Si uno tiene acá, pongamos por ejemplo, que acá tenemos rho tita. Esto no lo hicimos nunca. Digamos, acá estoy escribiendo... Vamos a hacer así. En realidad todo esto de acá arriba, y todo esto de acá, y todo esto de acá, no lo voy a usar, ¿no? Porque estoy tratando de dibujar el dominio este. ¿Está bien? Así que son los rho positivos y los tita entre 0 y 2pi. Así que es este rectángulo infinito hacia allá. ¿Está bien? Con cualquier punto de acá, cubro cualquier punto de R2. Acá voy a dibujar un R2. XY si quieren. ¿Sí? Y esto es más o menos una biyección. ¿Sí? O sea, cada punto de acá, de este rectángulo, va a parar a un punto de acá y viceversa. Cada punto de acá tiene una única preimagen allá. Y dije casi. ¿Se dan cuenta por qué el casi? O el 0, 0. ¿Dónde para el 0, 0? ¿Qué módulo tiene el 0, 0? 0. ¿Y qué ángulo? Cualquiera, no tiene un ángulo definido. Así que todos estos de acá van a parar al 0, 0. ¿Ah? Eso podría ser un problema porque cuando enunciamos el teorema dijimos que tenía que ser un difeomorfismo. ¿Sí? De hecho, el determinante es 0, justo ahí. ¿No? Cuando definimos lo que era un cambio de variable, un difeomorfismo, estaba como por acá. Habíamos puesto que el determinante de la matriz jacobiana tenía que ser distinto de 0. ¿Sí? Y acá hay un punto para el cual es 0, que es rho igual 0, que es este punto en el cual estamos teniendo problemas. ¿Tá? Es un solo punto y no nos va a ocasionar más problemas que nada, que mencionarlo ahora. ¿Tá? Lo salteamos. ¿Sí? No, iba a decir si tipo, no te convenía entonces sacar el 0 de cosa ahí. Como es un solo punto acá, no pasa nada. ¿Tá? Porque en realidad, o sea... ¿Está? Perfecto, porque no sabía cómo explicarte. ¿Estamos? Bien. Entonces, veamos a dónde van a parar cosas. Yo qué sé, por ejemplo, si agarramos acá 1 y miramos ese segmento, ¿a dónde va a parar? Este es un segmento, entonces de todos los puntos que están acá, tienen rho igual 1 y tita variando entre 0 y 2pi. ¿Está bien eso? Este segmento cubre todo el ángulo de 0 a 2pi y rho igual 1. Así que van a parar a esta circunferencia. ¿Está bien eso? Esta otra de acá va a parar a esta otra circunferencia. ¿Está bien? ¿A dónde va a parar una recta así? Como para ganar intuición nada más, ¿eh? Esta recta, ¿qué tiene constante? El ángulo. Y es una semirrecta, ¿sí? Desde acá hasta más infinito. Y el módulo, o sea, el rho, varía de 0 a más infinito. Así que, ¿qué es eso? Es una semirrecta, ¿sí? Es esta semirrecta de acá, por ejemplo. ¿Sí? Porque es este ángulo, pero para allá no. No, porque lo puse más arriba de la mitad, no solamente. Pero esta también está.
esta de acá, esa recta es esta de acá. ¿Está bien? Perfecto. Con eso más o menos ya tenemos una idea de qué es lo que hace. Uno se puede poner más creativo acá y hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, uno podría hacer... No lo haga. Bueno. ¿Qué? Haces una curva ahí mucho. No, una curva no, pero una recta. Pueden agarrar acá y hacer, no sé, así. Bueno, o por ejemplo, si en lugar de eso agarro esto de acá, miren. Ese segmento de ahí. ¿A dónde va a parar? Va a ser entre la recta. No va a ser una circunferencia. No cierra toda la circunferencia completa, va desde este ángulo, que justo lo tengo graficado acá, a este otro de acá, con un módulo mayor, o sea, es algo así, va a parar algo así. ¿Está bien eso? ¿Y a dónde va a parar esto de acá, este cuadrado? Todo lo que está dentro, todo lo que está acá, ¿no? A ver si están de acuerdo. Ese cacho de dona. ¿Está bien? Bien, si quieren piensen ustedes en sus casas a dónde va a parar esta recta así. En diagonal. Al parcial. Claro, es una espiral. Es una espiral, ¿no? Porque arranca del 0 y va aumentando al mismo tiempo el módulo y el ángulo. Entonces va a ser algo así. ¿Y hasta dónde va? No sé, hasta este. Llega como hasta por acá, el espiral, dando una vuelta. ¿Por qué hasta por acá? Porque más o menos lo dibujé que terminaba más o menos en este mismo módulo. ¿Sí? O sea que el módulo ese está acá y en ángulo 2pi que es 0, así que termina como por acá. Arranca de acá, entonces hace como una vuelta así. ¿Profe, hay miedo o haces la gráfica al seno? ¿Cómo? La gráfica al seno. La gráfica del seno acá, pero la tengo que levantar porque no puedo ir para acá abajo. Valor absoluto de seno. Vos decís algo así, ¿a dónde va a parar esto? Sí. Bien, ejercicio. No, eso ya no es manejable. ¿Eh? Sí, o sea, lo pueden pensar, no les queda algo así como... Pero sí, piénsenlo. Imagínate que se puede agarrar este pedazo. Empieza a mirar y se va a sacar, no se aleja de la rata. Pensá que agarrás este pedazo de papel y con una tela y lo haces así como una circunferencia. Bien ilegibles. Bueno, ¿hacemos un ejemplo? Mientras más se con seno. ¿Sí? Bueno. Hagamos esto, voy a copiar el cambio de variable acá. Así dejo acá la fórmula de cambio de variable, o sea, la fórmula general, el cambio de variable que vamos a usar, que es polares, o sea, x igual rho coseno de tita, y igual rho seno de tita. Y acá voy a anotar en la cuentita esa que hicimos recién, que es que el valor absoluto del determinante es rho. ¿Ah? Y ahora borro acá y hacemos el ejemplo acá. Entonces vamos a integrar esta función, ejemplo. Bueno, tenemos una función, un dominio, tenemos que calcular la integral de esa función en ese dominio. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Dibujar, ¿sí? Siempre, si uno puede dibujar, dibuja. Entonces, ¿qué es este dominio? Fácil este. Es todo el círculo, ¿sí? Todo el interior de la circunferencia unidad, ¿sí?
Así que el dominio es todo esto de acá, ¿está bien? Ah, una cosa que no dije. Lo digo ahora en un rato. Pero se me acordar. Bien. Vamos a hacer cambios polares, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacer cambios polares? Por dos motivos. De este pizarrón tiene que quedar claro que es muy fácil recorrer ese dominio, ¿no? Que de hecho lo tenemos acá. Es el interior de justo este rojo que tenemos acá, ¿sí? O sea que es, a ver si están de acuerdo conmigo, que todo esto, que es exactamente el dominio que tenemos que recorrer, ¿cómo lo escribo acá? Es este rectángulo exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Miremos los tres pizarrones, ¿sí? En este pizarrón tengo el dominio donde quiero integrar. Voy acá y digo, voy a hacer polares. Entonces, en ese dominio que tengo que integrar, cuando hago el cambio de variable, me queda la preimagen de ese dominio por el cambio de variable. Acá es donde voy a tener que integrar, después de hacer el cambio de variable, ¿sí? Yo podría integrar acá, yo podría escribir esta integral en cartesianas, digamos así, en x, y. Esta integral de esta función, acá la puedo escribir, ¿sí? Ahora si quieren lo hacemos. Pero veamos cómo va a quedar después del cambio de variable. Tengo que recorrer el dominio que es la preimagen de d por el cambio de variable y eso lo tengo acá y es un rectángulo. O sea que voy a terminar integrando en un rectángulo, que es lo más fácil que hay, recorrer un rectángulo. Así que polares me transforma círculos o anillos, como vimos allá, en rectángulos, ¿no? Como este de acá, el que quedó acá pintado de negro, este de acá, ¿sí? Que va a este cuadradito de acá. ¿Sí? Entonces los rectángulos acá van a parar a cachos de anillos acá, o anillos completos, o círculos completos. Entonces, cada vez que tengan en un plano un anillo, cacho de anillo, un círculo completo, polares. Una elipse también con una ligera diferencia, que es que hay que modificar un poquitito el cambio de variable. Ahora lo hacemos, ¿ah? Pero sí, básicamente es lo mismo. Entonces vos me tenés que hacer acordar de una cosa que no sabes qué es y ustedes de la elipse. Espero acordarme yo de lo que era. ¿Cómo queda la función? Tengo que escribir la función es esta, ¿no? Uno después no va a hacer esto porque ya se acostumbra. Pero la función que voy a tener que integrar es f de g de rho theta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es f de g de rho theta? La función f hace e a la... O sea, ¿quién es g de rho theta? O sea, es f de rho coseno de theta, rho seno de theta, ¿no? O sea, acá escribí quién es la g. ¿Está bien eso? Entonces es e a la primera coordenada al cuadrado, eso es lo que hace la función, ¿no? La función agarra la primera coordenada, la eleva al cuadrado, la segunda coordenada la eleva al cuadrado y la suma. Así que voy a agarrar la primera coordenada, la elevo al cuadrado, la segunda coordenada la elevo al cuadrado y la sumo. Claro, esto es e a la rho cuadrado. ¿Sí? Yo ya sé que en polar es x2 más y2 al rho cuadrado. Eso ya lo saben de memoria de calcular límites. ¿Sí? ¿Por qué? Para integrarla. Bien, buena pregunta. Me dicen, ojo, acá censo un problema, porque voy a tener que integrar esta función que no la sabemos integrar. No es que no la sabemos integrar, no tiene primitiva que se puede escribir como combinación lineal, como combinación de funciones elementales. Entonces no voy a poder integrar eso. Así quedó la de ayer y después cuando la recorrimos en otro sentido lo arreglamos eso. Vamos a ver si ahora algo de eso u otra cosa arregla esto. A ver si tenemos la lista de ingredientes. ¿Qué necesitamos para escribir esto de acá? ¿Tenemos todo? ¿Tenemos g a la menos 1 de d? Sí, ¿no? Es el rectángulo rojo que quedó allá. ¿Tenemos la función? Sí, e a la rho cuadrado. ¿Tenemos el determinante? Sí, está acá. Escribo ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda esta integral? Ahora, a ver si están... Exacto. Exacto. Lo que me dicen acá es, fíjate, ahora vemos cuáles son los límites de integración para recorrer g a la menos 1 de d. Pues la función va a ser e a la rho cuadrado, pero tengo que multiplicar por rho, que es el determinante este. Y ahí ya está. ¿Está bien? Y vamos a escribir esto de dos formas. Vamos a escribirlo de rho de theta y la vamos a escribir
de tita de rho. ¿Sí? Porque vamos a ver cómo es que recorremos ese cuadrado, ese rectángulo. Es el rectángulo este rojo que quedó acá, insisto. ¿Cómo recorremos ese rectángulo? Tita, ¿de dónde a dónde varía? De 0 a 2pi. Rho, ¿de dónde a dónde varía? Para cada tita fijo, ¿no? Para cada tita fijo, rho, ¿de dónde a dónde varía? De 0 a 1, no depende del ángulo. Ya sé, ya lo sabía eso, sí es un rectángulo eso. 0 a 1. ¿Se entendió eso? No es que lo arreglé yo. O sea, la función a integrar es esta, punto. Y eso es lo que va acá. Pero eso no es la función... Se me fue ahí un... Pero esa no es la función que tengo que integrar. La función que tengo que integrar es la función por el determinante, por el valor absoluto del determinante de la jacobiana. Y ese es rho. Entonces, la función es esto que es e a la rho cuadrado y esto es rho. Esa es la función que tengo que integrar. ¿Está? Y esa la voy a poder integrar ahora en un rato. ¿Está? Pero yo sabía, o ahí me dijeron, esta no la vas a poder integrar. ¿Sí? En un rectángulo así como estabas, esa no la iba a poder integrar. No, porque esta función no tiene primitiva que la pueda expresar como combinación de funciones elementales. ¿Sí? De hecho, la integral de la otra, e a la menos x cuadrado, es una función súper usada en probabilidad estadística. La van a usar el semestre que viene, porque hay un montón de teoremas que básicamente es una distribución conocida y hay un teorema que dice que básicamente que todo va a parar a esa distribución, o sea, es súper usada. Pero justo esa integral, que es lo que te da una cosa ahí que se llama, que tiene nombre, cuando uno tiene que ir a buscarlo, lo que tiene son tablas. Tiene una tabla donde dice, la función esta, ¿no? Esta pequeña digresión, ¿no? Perdón. Esta función, si quieren, de 0 a x. No es exactamente esta, pero no importa. Esta función está perfectamente definida. Esta es una función continua, integrable, así que esta integral está perfectamente definida. Esta función es una función derivable preciosa, pero no tiene expresión que uno la pueda escribir. ¿Tá? Esta no es e a la no sé qué más logaritmo, no se puede. ¿Sí? No tiene forma, no es expresable en esos términos. ¿Tá? No, teorema, no se puede. No lo intento. Bueno, no, sí, es difícil, obviamente, no es algo para estos cursos. Pero entonces, pero esto es súper útil, entonces esto lo tienen que usar. ¿Cómo lo usan? Bueno, está tabulado. O sea, la función f en 0,3 vale tanto. ¿Sí? O sea, la función existe, uno la puede calcular numéricamente. ¿Sí? Puede hacer aproximaciones numéricas de esto, entonces eso está tabulado. Eso lo van a dar el semestre que viene. ¿Está bien esto entonces? ¿Quedó claro el rho de dónde sale? ¿Quedó claro el 0, 2pi, 0, 1? ¿Sí? ¿Cómo recorro al revés? ¿Dónde varía rho? 0, 1. ¿Y dónde varía para cada rho fijo? ¿Cómo varía tita? Para cada rho fijo, ¿cómo varía tita? 0, 2pi, lo mismo. Estoy recorriendo un rectángulo. Lo más fácil que hay. Perfecto, gran pregunta. ¿Cuál es la diferencia esa ahí? Entonces, la diferencia acá está clara, ¿no? O sea, fíjense, presten atención a esto. La diferencia acá, en el dominio donde estamos integrando, en el rho tita, vayamos acá. Estoy para cada tita, ¿no? ¿Esto cómo se lee? Esto le dijimos, se lee de afuera hacia adentro. Acá es cada tita. O sea, varío el parámetro, la variable tita entre 0 y 2pi, y para cada una de esas fija, varío rho entre 0 y 1. Y eso lo integro. ¿Cómo se ve eso acá? Bueno, para cada tita fijo, varío rho entre 0 y 1, o sea que estoy feteando así. Tiki, 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 tiki. ¿Ven? De eso no hay duda, ¿no? ¿Está claro eso? Si hay dudas, las levantamos ahora, ¿eh? ¿Está bien eso? ¿Con un poco más de ánimo? ¿Sí? Sí, capitán, estamos listos. ¿Cómo es eso ahora, pero mirado en el dominio original? Fíjense que lo que estoy haciendo es tita lo varío entre 0 y 2pi, y para cada ángulo fijo varío en rho entre 0 y 1. O sea, estoy como cubriendo los rayos así.
¿Sí? En lugar de fetear así, en este dominio lo que estoy haciendo es recorrerlo así. Para cada tita fijo, recorro el rayo entre 0 y 1. Como el rayo de una bicicleta. ¿Sí? ¿Quedó eso? ¿Se ve? ¿Cómo es al revés? Al revés es así, fíjense. Para cada rho fijo entre 0 y 1, doy toda la vuelta. O sea, lo que estoy haciendo así, ahí es así. Para cada rho fijo, doy toda la vuelta. Entonces lo estoy feteando, entre comillas, así. ¿Se dan cuenta? Que son dos maneras distintas de recorrerlo. Que en este caso, como tengo que recorrer el círculo entero, me da igual. Pero capaz que en algún contexto conviene más una que la otra. ¿Sí? En este caso, como tengo que recorrer un rectángulo, en definitiva, acá, me da igual. Pero en otros contextos puede ser importante el orden ese. ¿Me siguieron ahí? ¿Siguieron los rayos de la bicicleta y los discos concéntricos? ¿Sí? Es importante eso, porque aparte después vamos a agregar una dimensión más y esto va a seguir estando. El rojo. El rojo es este de acá. Vamos a poner acá. Recurso pedagógico. 0, 0, 1, 2pi. Para cada rho entre 0 y 1, o sea, ¿cómo se lee esto? De afuera hacia adentro, fijo un rho, o sea, rho va variando de 0 a 1, pero para cada uno de esos rho, considero esta integral. Para cada rho fijo, considero esta integral. ¿Qué es esta integral? Es variar el ángulo θ entre 0 y 2pi. O sea, tengo un rho fijo, cualquiera entre 0 y 1, este de acá, por ejemplo. ¿Sí? 0,6. Y ahora recorro entre 0 y 2pi. Eso lo que es hacer esa circunferencia. ¿Sí? Es un rho fijo. En definitiva es lo que hicimos acá, ¿no? Es un rho fijo. Lo habíamos hecho en este dibujo. O sea, lo hicimos de acá para acá, pero ya lo habíamos hecho. Para cada rho fijo varío el ángulo entre 0 y 2pi. Eso es dar una vuelta entera. Pero eso lo voy haciendo para cada uno de los rho. ¿Ven? Agarro el rho igual 0, ¿no? Entonces, vamos a hacer el dibujo de vuelta. Quiero cubrir todo eso. Agarro rho igual 0, doy esa vueltita que no es nada, ¿no? Después, así, tiquiti, 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 tiquiti. Y después eso lo voy integrando. Esa es la integral de afuera. Integro el valor de la integral en cada uno de esos círculos, circunferencias. Y allá en el rojo te va a quedar así, parado. Claro, acá es así. Sí. Buena pregunta. Me preguntan allá si cambio el orden acá, si me cambia la matriz jacobiana. ¿Sí? Entonces, dos comentarios respecto a eso. La primera es, fíjate que acá, en realidad yo acá pongo du dv, pero acá no hay un orden, o sea, porque acá estoy integrando en el dominio. ¿Sí? Es como acá, escribo dx de y, pero no es que estoy recorriendo primero respecto de y después de x. Acá más bien notación. ¿Sí? Entonces acá, en ese sentido, acá es notación también, entonces acá el determinante es el mismo. Pero una buena pregunta es, si yo cambio u y b por vu, o sea, si hubiera, yo escribí rho primero y θ después como parámetros, pero si los hubiera escrito al revés, ¿qué pasa? ¿Por qué? La matriz, se me cambian las columnas solamente. El determinante es el mismo. Hagan el ejercicio si quieren. Fíjense cómo la matriz quedaba rho coseno de θ, menos seno de θ si no me equivoco, rho seno de θ, coseno de θ. ¿No? Los rho iban acá. Entonces, esa es la que hicimos. Cuando yo cambio el orden de las variables, esta columna pasa a ser acá, entonces me queda coseno de θ, seno de θ. Y el determinante de esto, no se entiende nada de esto, pues es menos rho seno de θ por seno de θ, así que es menos rho seno de θ cuadrado, menos rho coseno cuadrado, así que me queda menos rho. Pero el valor absoluto es rho. ¿Sí? ¿Quedó esto, Ulises? ¿Sí? Cualquiera de estas dos es fácil de hacer. ¿Sí?
¿Sí? La pueden hacer ustedes. ¿No? Es integrar. Hagamos las dos. Hagamos acá cada una de ellas. ¿Por cuál quieren empezar? Van a ver que da lo mismo y van a ver que tienen la misma dificultad operatoria. No es que hay una que sea más fácil que la otra. Hacemos esta. ¿Sí? Entonces tenemos la integral. La voy a hacer rápido, ¿está? La integral de 0 a 1, la integral de 0 a 2pi, de e a la rho cuadrado por rho de tita de rho. Entonces tengo que, primero, tengo que resolver esta integral de acá. ¿Cómo es la integral de esta función respecto de tita? Es una constante, así que de hecho la puedo sacar para afuera y es la integral de 1 entre 0 y 2pi, es 2pi. Así que esto es, a ver si están de acuerdo conmigo, 2pi por la integral entre 0 y 1 de e a la rho cuadrado por rho de rho. La integral de la función 1, esta función no depende de tita, entonces la saco para afuera. Me queda la integral de la función 1 entre 0 y 2pi, y esa es la longitud del intervalo. La integral de la función 1 es la longitud del intervalo, ¿no? O si querés, la integral de la función 1 de tita entre 0 y 2pi. Esto es tita evaluada entre 2pi y 0. De 2pi. Menos 0. La integral de la función 1 es la longitud del intervalo. ¿No? ¿Eso está bien? ¿Que la integral de la función 1 es la longitud del intervalo donde está integrando? Sí. Es obvio, ¿no? O sea, cuando uno mira es, estoy integrando la función 1 en esto, ¿cuál es el área de ese rectángulo? La base por 1. La longitud del intervalo. ¿No? ¿Sí? Está. Y eso está relacionado con lo que te había pedido que me recordaras, que es que eso se extiende ahora. Entonces, cuando uno integra, si acá en lugar de integrar esta función, integramos la función 1, lo que tenemos es el área del conjunto. O cuando pasemos a R3, cuando integramos la función 1 en un volumen, tenemos el volumen. Entonces, si a uno le pide calcular el área de tal conjunto, o calcular el volumen de tal conjunto en R3, lo que tiene que hacer es integrar la función 1. De vuelta. La integral de la función 1 en un dominio te da la medida de ese dominio. La medida siendo el área, en el caso que estés en 2 dimensiones, el volumen en el caso que estés en 3 dimensiones. O la longitud del intervalo en el caso que estés en 1 dimensión. Eso ya lo sabíamos. ¿Está bien eso? ¿Sí? Así que para calcular áreas o volúmenes, integrar la función 1. ¿Ah? De hecho, ahora lo hacemos acá si quieren. Si le sacamos esto, si le sacamos el e a la rho cuadrado, lo que nos tendría que quedar es el área del círculo. ¿Sí? Ahora lo hacemos. ¿Y cómo integro esta función? Cambio variable, ¿qué cambio variable? U igual rho cuadrado de u igual 2 rho, así que esto me queda 2pi por, tengo que multiplicar por 1/2, ¿no? Para sacarme esto de acá. Entonces por 1/2 de la integral entre 0 y 1 de e a la u. ¿Sí? Cambié los intervalos, los extremos de integración. Creo que está bien. Creo que está bien. Y esto da entonces pi por e evaluada entre 1 y 0. Así que me queda e menos 1. Tiene que estar hecha esta cuenta, a ver si está bien. No está hecha, pero creo que está bien. Y si no, ustedes revisan las cuentas, ¿no? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí. Es que yo no quiero el área de la circunferencia, yo quiero la integral de esta función en la circunferencia. Ahora la escribimos, si quieren así. Nada nos detiene para hacer eso. Lo que nos detiene en realidad es que esto así es mucho más fácil. Ahora lo planteamos así.
Exacto. La saqué y después ese 2pi de vuelta lo saqué para afuera porque es una constante. Ese 2pi, esa integral que me da 2pi, después otra vez la saqué para afuera. O sea, hay un paso en el medio acá, si querés, que es que la integral de 0 a 1 de la función que había sacado para afuera por 2pi de ρ. Y después este 2pi a su vez lo saco para afuera porque es una constante. ¿Sí? Lo hacemos así y van a ver que es la misma integral. ¿Sí? La hacemos así, miren, la hacemos acá. Acá lo primero que tengo que integrar es la integral de e a la ρ cuadrado por ρ de ρ. Es la que hice recién. Entre 0 y 1. Es un número que es el que calculé recién. ¿Sí? Es este de acá. Me faltó el 1 medio acá, ¿eh? No me faltó nada. Pero es así, la integral de e a la ρ cuadrado por ρ entre 0 y 1 es e a la menos 1 sobre 2. ¿Sí? Así que esta integral de acá, si no me equivoco, es e a la menos 1, perdón, e a la menos 1 no, e menos 1 sobre 2. ¿Sí? Es la que está allá, ¿eh? Pero no multiplicado por ρ no se van 0, por 1 le extremo es 0. Es la misma, ¿no? Esa que está en rojo, en azul ahí, es esta que está acá. Que ya la hice. Claro, es esta de acá y eso me queda e menos 1 sobre 2. ¿Está bien? Está. Entonces, esta integral, esto da e menos 1 sobre 2. Y después, eso es una constante. Cuando integro esa constante entre 0 y 2pi, se multiplica por 2pi. Obviamente me queda lo mismo. Vieron que la cuenta que no es distinta a la cuenta que tuve que hacer. De hecho, aproveché la cuenta que tenía ya. ¿Sí? Cuando uno integra en rectángulos, en general, funciones así, sobre todo funciones que no dependen de una de las variables. ¿No? Esta función no depende de tita, entonces sale el 2pi para afuera. Eso se van a acostumbrar a que le va a pasar bastante. Dale. ¿No vamos a tener problemas por las constantes que se agregan en la integral? No, porque son todas integrales definidas acá. ¿Sí? Me preguntan por las constantes que se agregan. Acá integramos una función en un dominio, no hallamos primitivas. ¿Sí? Cuando uno... Sí te podría pasar acá, cuando haces este cambio de variable y haces esta integral de cálculo 1. Pero después la evaluás. Si querés sumarle una constante, ¿cuál es una primitiva de esto? Una primitiva de esto es e a la u. O si querés deshaces el cambio de variable y es e a la ρ cuadrado por 1 medio. Más una constante. Estas son primitivas de esa función. Pero después en realidad esto lo vas a evaluar entre 0 y 1. Entonces la constante no te importa. ¿No? Como siempre vas a estar evaluando, integrando en un dominio, siempre vas a terminar con las integrales evaluadas en algún lado. Entonces las constantes no molestan. En este caso igual nunca la tuve que escribir, porque siempre hice, incluso cuando hice el cambio de variable, cambié los extremos de integración y entonces no me aparecían ahí primitivas. ¿Quedó eso, muchachos? ¿Sí? Está. ¿Qué pasa? ¿Puedo borrar? ¿Qué pasa si en lugar de esa función en ese dominio tengo esta función en ese dominio? ¿Sí? 4x2 más y cuadrado menor o igual que 1. Esto va con la pregunta que discutimos hace un ratito. ¿Qué dominio es ese? Una elipse, ¿no? En elipses no sé integrar. Pero ¿será que una elipse? ¿Qué es una elipse? Es una circunferencia estirada. ¿No? ¿Más o menos? Sí. Sin el más o menos. Es una elipse estirada. Acá estiro en el eje X y está. Esa es la elipse. A veces estiro en el eje X y en el eje Y. A veces estiro en un eje oblicuo, diagonal. En este caso estoy estirando en el eje X. ¿Sí? ¿Eso está bien? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es en definitiva
¿cuál es el cambio variable que me va a convenir hacer ahora? Y hay dos maneras de pensarlo eso. Piénsenlo 30 segundos. O sea, piensen que el cambio que hice recién es polares. Así que yo sé transformar circunferencias y la función esa, cuando me quedaba linda, en polares me quedaba preciosa la cuenta. ¿Sí? Ahora lo que tengo es un dominio que es parecido a ese, pero o sea que es que en realidad es el dominio ese, pero estirado en una dirección. Algo, 2, no sé, 4, no sé, hay que fijarse. ¿Sí? Pues en una dirección estiro y la otra la dejo igual. ¿Ah? Piensen entonces. ¿A qué les recuerda eso? Piénsenlo. Un poco más. Y después que terminen de pensar eso, capaz que de forma independiente y por otro tren de pensamiento, dicen, ah, el cambio polar es no, pero este otro que es muy parecido, sí. Entonces, volvamos a la primera pregunta. ¿Qué les parece que, cómo podríamos pensar este cambio de variable o estos cambios de variable? En vez de cambiar x a rho coseno, un cuarto de rho coseno para que se le cancele. Bien, o sea, acá modifico el cambio de variable. En lugar de este cambio de variable pongo un cuarto en algún lado. Eso puede ser. Yo lo que quiero en definitiva es que esto me quede rho cuadrado. ¿Sí? ¿Desde qué manera tengo que hacer que eso me quede rho cuadrado? Si quieren, capaz que es un poco más fácil si lo piensan así, miren. Es lo mismo, ¿no? Es una constante. ¿Sí? Pero entonces, a ver qué... 2 acá. En los dos. Para que cuando multiplique los rho cuadrados te quede 4. A ver, si yo lo hago así, ¿sí? No, ¿por qué? Solamente en la X. A ver cómo queda. ¿Cómo queda x cuadrado sobre 4? X cuadrado sobre 4 me queda esto cuadrado sobre 4, esto cuadrado sobre 4. Ahí se me queda el 2 cuadrado, se me va con ese dividido 4 y me queda rho cuadrado coseno cuadrado. Y cuando lo sumo con i cuadrado me queda rho cuadrado más seno cuadrado, así que me queda rho cuadrado. ¿Lo ven eso? ¿No? Va de vuelta. X cuadrado sobre 4. Si quieren, x cuadrado sobre 4 lo pueden pensar como x sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo lo que estoy haciendo es, a ese x sobre 2 le llamo rho coseno de tita. Va de vuelta, lo escribo acá. Este x cuadrado sobre 4 lo escribo como x sobre 2 al cuadrado más i cuadrado igual a 1. ¿Sí? Estoy escribiendo el borde solamente. ¿Sí? Esta es una ecuación de una elipse. Si quieren acá le pueden poner otra, ¿no? X cuadrado sobre a más i cuadrado sobre b. ¿Sí? O x sobre a al cuadrado, i sobre b al cuadrado. ¿Sí? Eso es una elipse. Entonces, en realidad yo lo que quiero es que lo que está entre el paréntesis, que es lo que estoy elevando al cuadrado, sea rho coseno de tita. Sea mi nueva x. ¿Sí? Entonces le pongo a eso x sobre 2, que era lo mismo que poner el 2 acá. ¿Sí? De hecho, más lindo poner el 2 acá, porque así ya me queda escrito como las variables viejas en función de las variables nuevas. ¿Sí? ¿No? Si no me queda una mezcolanza ahí. ¿Quedó eso? ¿Más o menos? Primero lo escribí con 4, pero ahora que lo puse dividido 4, sí, está bien, ¿no? Ahora, fíjense que lo hice en dos pasos. Dije, esto lo escribo así mejor, y este x sobre 2, en realidad después trato... Pero eso en realidad, uno lo podría pensar así. ¿Cuál es el primero que uno haría? Me dicen ahí, hace este cambio de variable primero, que es una transformación lineal. ¿Qué es esa transformación lineal? Yo dije que la elipse era agarrar y estirar, o contraer en un eje. Él dice, bueno, hacer la transformación lineal que te deshace eso, que te redondea la elipse, que es esta. Esto es una transformación lineal
Y después entonces él dice, bueno, hace dos cambios variables. Primero hace la transformación lineal y después hace polares. Porque con esta transformación lineal lo que te queda es el ejercicio que resolviste recién, que lo sabes hacer con polares. Sobre 2. Para que quede acá quede u cuadrado más b cuadrado. ¿Está bien? ¿Con qué hay que tener cuidado? Con el dominio también, pero lo piensen como lo piensen, van a quedar con el determinante. Porque ahora el determinante ya no es ρ. Si le puse un 2 acá, ahora el determinante ya no es ρ. ¿Cuánto vale? Hay que hacerlo. Que el determinante de uno por el determinante del otro. Vamos a chequear eso. ¿Cuál es el determinante de esta de acá? Bueno, hay que escribir las variables nuevas. Perdón, las variables viejas en función de las nuevas. Entonces queda 2u, b, y hay que hacer la matriz esta, que la matriz asociada a eso es 2, 0, 0, 1. Y el determinante de esto es 2. Así que va a ser 2ρ, que es lo que uno recupera cuando lo hace allá derecho. ¿Está bien? Estos son pequeños truquitos, ¿eh? Yo sé integrar en circunferencias y ahora con ese truquito sé integrar en elipses. ¿Sí? Conceptualmente no es más difícil, es simplemente componer un cambio de variable con otro, o si quieren hacerlo los dos juntos acá. También vale, cualquiera de los dos caminos con el que se sientan más cómodos. ¿Sí? Pero los dos dan lo mismo. ¿Quedó eso? ¿Sí? Bien. Claro, queda el determinante porque en realidad lo que estamos haciendo, en definitiva, es estamos componiendo un cambio de variable con otro. Y como componemos un cambio de variable con otro, vimos en la regla de la cadena que las matrices jacobianas se multiplican. Entonces el determinante se multiplica. ¿Quedó? ¿Sí? Bien. ¿Hacemos otro ejemplito? ¿Qué hora es? Las 3 casi. Claro, uno hace primero este cambio de variable y este cambio de variable le transforma la integral en el ejercicio que resolvimos recién. Con un 2 multiplicado acá nada más, así que queda 2 veces lo que hicimos hoy, el resultado de esta nueva. ¿Está bien? Bien. Bueno. Hagamos un ejemplo más de polares, ¿está? Ejemplo 2. Este es un ejemplo que no es muy intuitivo. El de hoy era re intuitivo, o sea, la función pedía gritos que le cambies a polares y el dominio pedía gritos que lo escribas en polares. ¿No? Tenés un x2 más y2 arriba de la exponencial, eso es ρ cuadrado en todas las escuelas del país, y después tenías un dominio que era el interior de una circunferencia. O sea, más no puedo hacer para que te des cuenta que tenés que hacer polares ahí. Este no tanto. El dominio es el de la figura. Que vamos a hallar la integral de esa función en ese dominio. ¿Está? Y acá, ¿qué decimos siempre cuando tenemos que hacer cambio de variable? Tres cosas. Hay que mirar cómo queda el dominio, hay que mirar cómo le queda en función, no hay que olvidarse del determinante de la jacobiana. Lo del determinante de la jacobiana me acordaré en su momento. Ahora tengo que ver cómo quedaría. Ahora dije que voy a hacer un cambio de variable a polares, entonces tendría que ver cómo queda la función y cómo queda el dominio. Y fíjense que no es claro que sea súper conveniente hacer polares. Porque acá sí tengo un x2 más y2 abajo y acá me va a quedar ρ cuadrado. Estoy tratando de proyectar qué me va a quedar. Acá me va a quedar ρ cuadrado cuando haga polares. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Y acá me va a quedar ρ cuadrado por coseno cuadrado.
Digo, está bien, yo qué sé. Entonces, la función esta me queda coseno cuadrado, básicamente. Que bueno, capaz que la puedo integrar, no sé. Pero y el dominio no tiene nada curvo como para escribir con... ¿no? O sea, este dominio no pide polares. ¿No? A diferencia de los otros. Del otro, de las elipses o de las circunferencias. Si tuviera un arco acá, ponele, ¿no? Ahí sí está clarísimo. Pero ahí no está tan claro. Sin embargo, funciona el cambio de polares. Repito, en el ejemplo que vimos hoy, ahí se tienen que dar cuenta que el cambio de polares es el camino a seguir. Acá no. Acá es más bien como una sugerencia. Si nadie te dice acá como sugerencia que hagas cambio a polares, no sé si se te ocurre. Una cosa que ahora que estoy pensando que no hicimos fue que me preguntaron cómo escribir esta en cartesianas. ¿Sí? O sea, me preguntaron qué te impide escribir esta integral en cartesianas. Así que vamos a hacerlo antes de pasar a ese ejemplo. Perdón, me había olvidado hacer eso. Pero la integral de esa función en este dominio, en cartesianas, el dominio es el mismo, es la circunferencia, ¿no? La integral de la circunferencia. Entonces tengo que recorrer con x y la circunferencia. ¿Entre qué y qué varía x? Menos 1 y 1, así que tengo que integrar entre menos 1 y 1. ¿Y entre qué y qué varía y? Para cada x fijo, la y varía entre eso y eso. Ojo, si integro entre menos x y x, voy a estar integrando entre esos. La función de la circunferencia. La despejo de acá. Entonces, x2 más y2 igual 1, despejo y de acá, me queda más menos, ¿no? x2 más y2 igual 1, despejo y de acá, me queda que y es más menos raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ven? Con el más es la función de arriba, con el menos es la función de abajo. Así que esto lo integro entre menos raíz de 1 menos x2 y más raíz de 1 menos x2. ¿Y cuál es la función que tengo que integrar? E a la de x2 más y2. De y de x. ¿Está bien? Varío x entre menos 1 y 1 y para cada x y entre esta función y esta función de x. Así que está bien. ¿Sí? ¿Sin el determinante? Sin determinante porque no hice ningún cambio de variable. Escribí la integral en cartesianas. ¿Sí? Porque alguien me lo preguntó, no porque tuviera ganas de hacer esto. Pero estarán de acuerdo conmigo que no sé si esta integral sale o no así como está. Pero, no parece que esto vaya a ser fácil, ¿no? Sí, acá parece que tenemos el mismo problema, ¿no? Porque para integrar respecto de y, esto, parece que marché. ¿Volvemos a este ejemplo? ¿Sí? Esto era simplemente como para ver que queda radicalmente más fácil polares. Incluso posiblemente esto no se pueda hacer. ¿Sí? Vamos acá, así terminamos el ejemplito este. Antes que nada, Sí. una duda. Entonces, tipo, dependiendo del cambio de variable, ¿va a ser integrable o no? ¿Eso no te jode un poquito la definición integrable? No es que... exacto, es integrable igual. Esta integral existe. Solamente que yo no la sé hacer. Perdón, esta integral existe, solamente que no se puede hacer. ¿Sí? Hay otras que sí, capaz que esta integral existe, pero yo no la sé hacer, y esta otra sí me sale más fácil. Pero la función es integrable o no, independientemente del cambio de variable que hagan. ¿Está bien? ¿Vamos ahí? ¿Vamos con el dominio? La función, hacemos polares, entonces la función en términos de rho y tita va a quedar coseno cuadrado. Eso ya lo vimos en el aire, ahora lo vemos de vuelta si quieren. Pero vamos a tratar de describir el dominio. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Yo ahora quiero poner acá voy a escribir la función, ya la escribo, es coseno cuadrado de tita. Y acá tengo que elegir un orden, si hacer primero tita y después rho o al revés. Y acá tengo que poner los extremos de integración. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Acá ya puse la función, pues ya lo hice todo en el aire. Entonces, ¿cómo les parece que lo puedo hacer? Pensemos en cómo lo hicimos recién. O sea, las dos maneras de hacerlo es varío afuera rho y para cada rho fijo, para cada módulo fijo,
muevo θ y ahí lo que estoy moviendo son como arcos de circunferencia, ¿no? No sé si está el dibujo, no, ya lo borramos, pero era esta idea, ¿no? Que para un ρ fijo varió el ángulo. ¿Sí? Y la otra idea es para un ángulo fijo varió el ρ. ¿Sí? Y te conviene mucho más fácil hacerlo con líneas, porque si lo haces con circunferencias vas a cortar la circunferencia en un lado, después vas a tener que cortarla en el otro. Parece más fácil, me dicen acá, hacerlo así. Con los rayos estos. Tengo que calcular la longitud del rayo que no es siempre constante, ¿no? Por ejemplo, este rayo de acá, ¿cuánto mide? 1. Y este de acá, raíz de 2. Entonces, y en el medio pasa de raíz de 2 a 1 y de vuelta a raíz de 2. Así que me dicen, tenés que calcular eso. ¿Cómo varía la longitud del rayo con el ángulo? Te vamos a tener que hacer eso. Buena pregunta. Me dicen, acá, ¿no te conviene hacer solamente la integral en la mitad del triángulo y multiplicar por 2? Si fuera el área, no tengo duda que sí. Esta función es simétrica respecto al eje respecto al cual estoy simetrizando. O sea, me estoy preguntando, ¿la integral en el triángulo de arriba es igual a la integral en el triángulo de abajo? Eso es cierto solamente si la función es simétrica respecto a este eje. O sea, si vale lo mismo con y con menos y. Y sí, ¿no? Porque está elevado al cuadrado de y, así que sí. Entonces, la sugerencia que dice él la podemos tomar. ¿Sí? Podemos hacer la integral solamente en la mitad de uno de estos y multiplicar por 2. ¿Se dieron cuenta de eso? Esos argumentos geométricos los tienen que tener también en cuenta. No va a cambiar las cuentas en general. No te va. Capaz que sí, pero muy, muy levemente. No te va a pasar de algo que no sabes integrar a algo que sabes integrar en general. ¿Ah? Te facilita alguna cuentita, pero no te cambia así radicalmente la cuenta. ¿Ah? ¿Cómo sería al revés? ¿Cómo sería? Bueno, uno tendría que hacer como así, ¿no? Estos así, y aparte este se corta acá y tiene que volver acá, y este se corta acá y tiene que volver acá. Es un lío bárbaro, ¿no? ¿Hacemos el otro? Entonces, ¿cómo nos fijamos cuál es la longitud del rayo este? Y voy a hacer algo que hicimos ayer, que pasó un poco desapercibido, que es escribir este borde es x igual 1, ¿no? Este borde. Este borde es igual x, este borde es igual menos x, y este borde es x igual 1. ¿Esos son los tres bordes del triángulo? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si escribo este borde en función de las nuevas coordenadas, que son polares, ¿cómo me queda? ¿Cómo es x en polares? Rho coseno. Rho coseno de θ igual 1. O sea que esta ecuación, la ecuación de esta restricción, si quieren, en las nuevas variables es así. Entonces yo acá tengo ρ escrito en función del ángulo. ρ es 1 sobre coseno de θ. El ρ máximo este. O sea que ρ va a variar desde 0 hasta 1 sobre coseno de θ. Chequemos que está bien eso. Para ángulo 0, ¿cuánto vale el coseno de 0? 1. Así que 1 sobre 1, 1. Está bien. ¿Cuál es el ángulo este que corresponde acá? 45 grados, ¿no? Pi sobre 4. ¿Cuál es el coseno de pi sobre 4? Raíz 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces acá me queda el inverso de eso, que es 2 sobre raíz de 2, que es raíz de 2. ¿Se me perdieron ahí? ¿Para vuelta? Para ángulo, estoy chequeando que esto está bien, ¿eh? Con el dibujito que habíamos hecho hoy. Para ángulo θ igual 0, el ρ máximo, si quieren, vamos a ponerlo así, ρ máximo es 1. Es 1 sobre coseno de 0. Para ρ igual pi sobre 4, entonces el ρ máximo, ese donde varía, va a ser 1 sobre el coseno de pi sobre 4, que es raíz 2 sobre 2. O sea que es raíz de 2 sobre 2. Y 1 sobre raíz de 2 sobre 2 es 2 sobre raíz de 2, que es raíz de 2. Que es lo que me habían dicho que tenía que valer esto. Así que está bien eso. Parece estar bien. Claro, no voy a probar con todos los ángulos. Pero lo hice algebraicamente acá, corroboré que tiene sentido con la idea geométrica que tenía, estoy tranquilo. ¿Se entendió esto que hice acá? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde a dónde varía? Voy a variar así entonces. El ángulo entre no sé qué y no sé qué, y ρ entre no sé qué y no sé qué. ¿Entre qué y qué varía el ángulo? ¿Qué ángulos tengo que cubrir ahí? ¿Los rayos? ¿Menos pi sobre 4, pi sobre 4?
si lo hago así entero, o 0 pi sobre 4 si lo hago como decía él. Y después tengo que multiplicar por 2. ¿Está bien eso? Y para cada ángulo, ¿entre qué y qué varía ρ? Entre 0 y 1 sobre coseno de tita. ¿Está bien? Perfecto. ¿Y qué me olvidé? Olvidé multiplicar por el determinante del cambio de variable. ¿Sí? Dale. ¿Por qué va entre 0 y 1 sobre coseno cuadrado? 1 sobre coseno. Imagínate que acá no hubiera puesto esto, ¿sí? Y me hacía el vivo y escribía que tita varía entre menos pi sobre 4 y ρ varía entre 0 y 2, por decir algo. ¿Qué estoy cubriendo acá? Esto es un rectángulo. Entonces, ¿qué estaría cubriendo? Vamos a hacer un dibujo acá. A ver si es cierto esto. Ahí lo que estaría cubriendo es ángulos entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. Y para cada ángulo entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4, ρ, el módulo, varía entre 0 y 2. Así que acá hago una circunferencia de radio 2. Y entonces estaría variando, los rayos estarían variando así. ¿Está bien? Y estaría cubriendo ese cacho de circunferencia, de círculo. ¿Está bien eso? ¿Sí? Yo no quería esto. Yo lo que quería era cubrir, cortar acá, en realidad acá no, en 1. ¿Sí? Entonces digo, bueno, entonces los rayos estos no son todos de la misma longitud. Si fueran todos de la misma longitud, eso está claro, ¿no? Uno agarra una cuerda, la pincha en un lugar y hace así, ¿y qué le queda? Le queda un arco de circunferencia. ¿Sí? Agarra un compás, es como funcionan los compases, ¿no? Uno pincha y raya. Y le queda un arco de circunferencia, ¿no? Eso es eso. Lo que estoy haciendo acá es, voy a cubrir con el compás un ángulo de menos pi sobre 4 a pi sobre 4 y abro el compás en longitud 2. Y eso que me da, esto de acá. Eso está claro, ¿no? Yo no quiero que sea constante eso, ¿sí? Yo quiero que los rayos estos que están acá, dependiendo del ángulo, tengan longitud distinta. Para cubrir, para que me quede recto acá. ¿Sí? Intentar hacer eso con el compás es re difícil, ¿no? A medida que lo tengo que voy girando, tengo que ir cerrando y después volviendo a abrir. ¿Sí? Es re difícil eso. Se ve, ¿no? Que eso es un... Pero algebraicamente eso se puede hacer. O sea, ¿cómo es la ecuación esta de acá? La ecuación a la cual tengo que llegar es x igual 1. ¿Eso lo ven? ¿Sí? O sea, esto yo lo podría escribir. El dominio este no escribí las restricciones algebraicamente, pero lo podríamos hacer. ¿Sí? ¿Cómo es? A ver, son los xy que cumplen que x es menor o igual que 1, que x más y es menor o igual que 1 y que x menos y es menor o igual que 1. O algo así, no sé. A ver. No, no es así. Sí, que 0. Ahí va. Porque esto es x igual y, así que esto es y menor que x. Esta parte de acá. Y esta parte de acá es y mayor o igual que menos x. Ahí. Estas son las tres restricciones, ¿no? Cada una de estas restricciones es un semiplano, ¿no? Esto es una recta, la recta x igual 1 y x menor o igual que 1 es de esta recta infinita hacia la izquierda. ¿Está bien eso? Esto es de la recta identidad hacia abajo. Y esto es de la recta menos identidad hacia arriba. En la intersección de esos tres semiplanos te queda el triángulo ese. ¿Sí? Yo ahora lo que hago es, escribo cada una de estas, en realidad escribí solo una, pero ahora podemos hacer las otras. Escribo cada una de estas en términos de las variables nuevas. Entonces, ¿cómo queda? Hagamos eso. ¿Tenemos tiempo? Sí. Escribamos igual x, igual menos x, y x igual 1,
que son las tres, o si quieren con las desigualdades lo hacemos ahora, ¿sí? Pero escribamos cada una de esas restricciones en términos de las variables nuevas, ρ y θ. Entonces, esta es la que hice recién, vamos a hacerlo en otro color. Esto en términos de las variables nuevas, ¿qué me queda? Me queda ρ coseno de θ igual 1. Igual x, ¿cómo me queda? Esto me queda ρ seno de θ igual ρ coseno de θ. ¿De dónde? Coseno de θ igual seno de θ. Y acá me queda ρ seno de θ igual menos ρ coseno de θ. ¿De dónde? Seno de θ igual menos coseno de θ. Lo pueden pensar así, lo pueden pensar como paso dividiendo, y entonces acá me queda tangente de θ igual 1, y acá me queda tangente de θ igual menos 1. Si quieren, pero si no, piensan cuál es el ángulo que tiene coseno y seno iguales. Pi sobre 4. ¿No? ¿Y cuál es el ángulo que tienen seno y coseno opuestos? Menos pi sobre 4. Así que acá recuperamos θ igual pi sobre 4. Acá recuperamos θ igual menos pi sobre 4. Y acá recuperamos ρ igual 1 sobre coseno de θ. Que son los que terminé poniendo acá. Acá voy a corregirlo. Gracias. ¿Se entendió eso? Vieron que muchas veces lo pueden hacer de forma completamente geométrica y a veces completamente algebraica, ¿sí? Si yo no hubiera dibujado nada, capaz que lo podía hacer también, ¿eh? ¿Se dan cuenta de eso? Está claro que no podría haberlo hecho como lo hice acá sin dibujar, porque no me hubiera dado cuenta mucho que es lo que estaba haciendo. Pero después que lo hice acá en este pizarrón, capaz que sí, ¿eh? Sí. ¿Qué cosa elegí? No sé cuál poner primero. Está. Siempre hay que tener en cuenta que esto se lee de afuera hacia adentro. Entonces, lo primero que varío es θ. ¿Está bien? Entonces, θ, dos cosas hay que tener en cuenta. Se lee de afuera hacia adentro, así que la integral adentro puedes poner cualquier cosa acá que nos ocupamos después de esto. Primero hay que ocuparse del dθ y la integral de afuera. La integral de afuera, recuerden, siempre tiene que tener constantes acá, no puede tener una función. ¿Sí? Y entonces, ¿entre qué y qué varía θ? Para cubrir todo el conjunto. ¿Sí? Entre qué y qué varía θ es lo siguiente. ¿Qué es variar θ? Es, vos te parás en el origen y tirás rayos para todos lados, ¿no? En todos los ángulos. ¿Sí? Eso es variar θ. Y después variar ρ con algún criterio. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Variar primero θ y después ρ es, vos te parás acá, te parás en el origen, para un θ fijo, variar ρ es tirar un rayo. Para otro θ fijo, variar ρ es tirar otro rayo. ¿Está? Entonces, vos de todos esos rayos que tenés 2pi direcciones para tirar, ¿cuáles tenés que tirar? Y bueno, donde haya conjunto. Si vos te parás acá y tirás un rayo para allá y cuando mirás para ahí no hay nadie, ahí no tenés nada que cubrir. Cuando digo no hay nadie, quiere decir que no hay conjunto ahí. ¿Sí? ¿Dónde hay conjunto? Hay conjunto para los rayos que están entre estos ángulos que están acá. ¿Está? Y eso es lo de afuera. Eso es esto y eso. ¿Vale? Eso es lo primero que uno mira. Después, para cada uno de esos rayos fijos, entre qué y qué varío ρ, para cubrir todo el conjunto, para pintar todo el conjunto. ¿Está bien? Si yo ponía 2, como ponía acá, como había puesto acá, o raíz de 2, si yo pongo raíz de 2 acá arriba en lugar de 1 sobre coseno de θ, estoy pintando además, porque estoy pintando todo esto. Lo que yo entiendo es que si yo digo, no, primero tiro rayos y después los giro, también me funciona en algún momento y podría escribírtelo al revés. Ah, buena pregunta. Dicen, si primero tiro rayos y después los giro. Lo que pasa es que como acá, eso te funciona bien cuando tenés algo que tiene voy a pensar antes de hablar porque si no, no... Claro, que tiene alguna especie de arco de circunferencia. ¿Sí? Porque eso que decís vos es...
recorro en un sentido, después en el otro, o lo doy vuelta y me da lo mismo, eso te pasa cuando cubrís cuadrados o rectángulos en algún dominio. ¿Sí? Pero entonces, si vos decís, tiro primero rayos y después los giro, entonces eso sería integral, acá iría la función, y acá iría de tita de rho. Entonces, pero, ¿cómo hago para tirar rayos y después girarlos? Porque lo que estoy haciendo acá, acordate, esto se lee mejor así. ¿Qué es esto? Esto es fijar un rho y variar tita después. Ya no te sirve. Pues lo que estás haciendo ahí es fijar un rho y variar tita. No estás tirando rayos cuando le das vuelta. Estás tirando arcos de circunferencia. Está. O sea, esto es como una versión alternativa, ¿no? O sea, acá terminó, en realidad no terminó porque no hice la cuenta, pero esta cuenta la hacemos ahora, es un toque. ¿Tá? Esta cuenta se puede hacer. El problema, o sea, esto le va a pasar siempre. Los problemas con integrales, buena parte del problema es llegar a plantearla. ¿Sí? Uno después que la plantea es hacer las cuentas, y ustedes ya saben hacer cuenta de cálculo 1. ¿Sí? Se podrá complicar un poquito, pero no es una dificultad adicional de las que ya se enfrentaban en cálculo 1. La dificultad nueva es plantear la integral. Plantear la integral es el 75% del problema. ¿Tá? Entonces, acá que está planteada la integral, para mí ya terminé. ¿Tá? Ahora después hacemos la cuenta si quieren. Yo dije, esa es una manera de plantear la integral, ¿sí? Como lo hicimos acá. Pero a alguien se le podría ocurrir, en lugar de dibujar los rayos y no sé qué, y hasta dónde va, decir, yo no sé dibujar, pero yo sé escribir algebraicamente el conjunto, ¿sí? Porque capaz que el conjunto te lo dan escrito algebraicamente. Capaz que te dicen, integrar la función en este conjunto, en el conjunto de los x, y en R2, que cumplen lo siguiente, que x es menor o igual que 1, que y es menor o igual que x, y que y es mayor o igual que menos x. Y ese conjunto está perfectamente bien descrito y es ese, coincide con que es ese, ¿sí? Pero está escrito algebraicamente. Yo no sé dibujar, no me gusta dibujar, me niego a dibujar. Quiero hacer esta cuenta sin hacer un solo trazo de dibujo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, agarro cada uno de estas ecuaciones que delimitan el conjunto, ecuación número 1, ecuación número 2, ecuación número 3, y transformo las ecuaciones, o sea, cómo quedan las ecuaciones que delimitan el conjunto, en las nuevas variables. Entonces, ¿cómo queda la ecuación x menor o igual que 1? Vamos a hacerlo bien ahora. O sea, no es que está mal hecho acá, pero vamos a hacerlo con las desigualdades. ¿Cómo queda la ecuación x menor o igual que 1? Bueno, x menor o igual que 1 en las nuevas variables queda rho coseno de tita menor o igual que 1. Así que de acá, por ejemplo, lo puedo despejar como rho menor o igual que 1 sobre coseno de tita. Capaz que tengo que agregar acá x positivo. Creo que no. O sea, creo que ese conjunto es exactamente este. Sí, ese conjunto es ese, no hay duda. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación es y menor o igual que x. Y menor o igual que x. Esto en las nuevas variables, ¿cómo queda? Queda rho seno de tita menor o igual que rho coseno de tita. Entonces eso lo puedo escribir como seno de tita sobre coseno de tita menor o igual que 1. Eso se lo puedo escribir como tangente de tita menor o igual que 1. ¿Y para qué valores de ángulos la tangente vale menos que 1? ¿Sí? Para los ángulos menores que pi sobre 4. Entonces acá saco tita menor o igual que pi sobre 4. Y después agarro la otra. Y mayor o igual que menos x. Entonces ahí me queda no sé qué no sé cuánto. Tangente de tita mayor o igual que menos 1. Y entonces ahí saco que tita tiene que ser mayor o igual que menos pi sobre 4. Entonces ahora podría escribir acá, y de hecho lo podemos hacer, en lugar de d, escribir g a la menos 1 de d, como los rho tita en 0 más infinito por 0, 2pi, tales que, vamos a ir acá abajo, tales que ¿qué? Tales que rho es menor o igual que 1 sobre coseno de tita, y tales que tita menor o igual que pi sobre 4, y tita mayor o igual que menos pi sobre 4. Sí, escribo algebraicamente el conjunto. Y una vez que lo tengo escrito algebraicamente, bueno, acá me doy cuenta, tita mayor o igual que menos pi sobre 4, menor o igual que pi sobre 4, entonces tita varía entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4, y rho varía entre 0, porque es un módulo, y 1 sobre coseno de rho. Y lo escribo ahí. Pero es como medio mágico.
O sea, medio mágico no, está bien, pero no agarro mucha intuición de lo que está pasando, ¿no? Se puede hacer, sí, pero no agarro mucha intuición. Para mí, lo óptimo es una mezcla de las dos cosas. Es hacer el dibujo para agarrar una intuición geométrica y ayudarse de las ecuaciones para reforzar esa idea o para sacar estas expresiones como 1 sobre el coseno de ρ, que capaz que geométricamente no te das cuenta y algebraicamente sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mejor es hacer primero el dibujo sí o sí y después ayudarse con las cosas algebraicas en la medida que uno lo necesita o para corroborar que uno hizo bien los dibujos. El del dominio, decís. Sí, a veces el dominio está dado por un dibujo y a veces está dado por una expresión como esa que está acá. De alguna forma te lo van a dar. ¿Sí? Sí, y las cosas funcionan bien en cualquiera de los dos casos. Sí. Pasar a cualquier cambio de variable siempre es hacer g a la menos 1. Cuando escribimos acá al principio de la clase el teorema de cambio de variables, era la integral en g a la menos 1 de d. Lo que pasa es que a veces uno no lo piensa como g a la menos 1, piensa cómo recorro este dominio con las variables nuevas. ¿Sí? ¿Cómo recorro esto? O cómo recorro una circunferencia, cómo recorro este triángulo con polares. Y está bien pensarlo así geométricamente, pero uno lo podría pensar así también. ¿Va? Como la preimagen de no sé qué. ¿De esta? No, no, no. No, no es que simplemente cuando uno no quiere hacer el dibujo y dice, bueno, ¿cuál es el conjunto? Ah, porque con las cuentas que hicimos ayer, en los cambios de variable te quedan determinados así. O sea, vos tenés una función, un dominio, y transformás la integral de una función en la integral de otra función en otro dominio, y las cosas que quedan son esas. Es básicamente culpa de las cuentas que hicimos ayer. No es que ganamos algo, sino que eso es lo que es, eso es lo que podemos hacer. Es como... Ahí sería otro cambio de variable distinto que es al revés. Vieron que ustedes a veces en cálculo 1 hacen... por ejemplo, hoy hicimos un cambio de variable que era u igual no sé qué. Está acá todavía, u igual ρ cuadrado. Pero a veces hacen el cambio al revés, ¿no? Escriben ρ igual no sé qué. Claro, más que deshacer, escribir un cambio de variable o escribirlo al revés. ¿Tá? Pero no se compliquen. Los cambios lineales sí son los que uno más o menos puede elegir más o menos cómo hacerlo, pero después el resto, el cambio de polares es así y se van a acostumbrar a usarlo así y está bien eso. ¿Preguntas? Está divertido esto, ¿no? Para mí está de más. Sí. Sí, buena pregunta. Ayer hicimos otro cambio de variable que no era polares, que era un cambio de variable lineal. ¿Ah? Los cambios de variables que ustedes hacen en cálculo 1 son como más sui generis. O sea, ustedes agarran y dicen, para esta función me sirve este cambio de variable, para esta otra función, o sea, como que ustedes tienen que ser creativos a la hora de proponer un cambio de variable que funcione para la función que están integrando en ese momento. Ahora no es tan así. Ahora es como tenemos tanta libertad, o son cambios de variables que más o menos salta a la vista, que es lo que tenés que hacer. Eso fue el caso de ayer, ¿sí? Más o menos. O sea, teníamos x menos y y x más y, entonces hicimos un cambio de variable que era u igual x más y otro que era b igual x menos y eso lo transformó en otra cosa más manejable. Y si no, hay como cambio de variables preestablecidos, estándar, uno de los cuales es polares. ¿Tá? Y en R2 son esos, o sea, es polares y nada más, y los cambios lineales. En R3 vamos a ver un par más, que son los que vamos a empezar a ver el viernes, que son cilíndricas y esféricas, que son cambios de variables estándar y ustedes tienen que saber trabajar con esos cambios de variables porque funcionan muy bien para cosas bastante generales. ¿Tá? Nos vemos el viernes entonces.